todos, buenas tardes. Estamos muy contentos de estar aquí en una entrevista con una familia de acogimiento que tengo hoy, pues el placer de que nos acompañen. Está con nosotros Imelda Rangel y Carlos Segovia. Ellos son matrimonio y decidieron ser familia de acogimiento. Así es que bienvenidos, Carlos e Imelda, y pues preséntense, cuéntenos un poquito más. ¿Quiénes son ustedes? Gracias, Moni, por invitarnos. Pues yo soy Imelda Rangel y mi esposo Carlos Segovia. Pues ya estamos por cumplir los 10 años de casados. Y bueno. Sí, no tenemos hijos biológicos. Bueno, mi trabajo es de ingeniería y es un poquito con maquinaria muy especializada, entonces tengo que viajar mucho. Salgo 2-3 semanas, estoy en mi casa 2-3 semanas, entonces el tipo de vida que llevamos es un poquito diferente al rutinario de trabajo. Tenemos una niña ahorita de acogimiento y con ella llevamos 2 años. Llegó a los 6 añitos, sí, llegó a los 6 años, pues ya tiene 8. 2 años de haberla recibido, pero ¿cómo comenzó este camino? ¿Cómo se acercaron al acogimiento y por qué? Porque pues al ser una pareja joven que no tiene hijos, pues a lo mejor se hubiera pensado que el primer paso fuera hacia la adopción, pero ¿por qué deciden brindar el acogimiento? De hecho, bueno, hemos visto las opciones de adopción. De hecho, el proceso que estábamos buscando era ese de adopción, ¿verdad? Traemos ahí un proceso también para tener hijos. Al momento, por mi trabajo, no quisimos tener hijos por muchos años. Entonces, como yo viajaba a muchas partes del mundo, entonces me llevaba a mi esposa y queríamos ahí disfrutar un tiempo. Entonces, se nos pasó el tiempo, la mera verdad. Y luego ya tuvimos ahí unas cuestiones de tener hijos y entonces sí buscamos una adopción y en eso mi esposa fue la investigadora, ¿verdad? Entonces fue la encargada de hacer esa búsqueda. Pero al momento de estar haciendo eso, fuimos a una conferencia y conocimos lo que es acogimiento. O sea, realmente nosotros no tenemos conocimiento de que existía eso aquí en México. Obviamente por los medios y por, inclusive por amigos y todo, sabemos de acogimiento o foster parents en Estados Unidos, ¿verdad? Pero no sabíamos que había algo parecido aquí, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, mi esposa conoció el acogimiento y nos interesó. Si quieres, comentarles un poco del trabajo de los niños. Ok, sí, pues desde que éramos novios tocábamos el tema, comentaba en algún momento que habíamos leído el libro de George Mueller que había puesto orfanatos y pues dado ahí refugio a muchos niños. Entonces, desde novios decíamos que íbamos a adoptar, que íbamos a adoptar un niño. Entonces, bueno, con el tiempo empezamos con la intención de poner un orfanato. Empiezo a informarme y me dicen que aquí en México no funciona como tal. Y pues bueno, ahí a la par empezamos a hacer trabajo aquí en la colonia, con niños, o sea, igual dirigido a los niños, ¿verdad? Entonces, en el 2017, creo, me llegó un correo de donde están promocionando el Congreso de ABA, y fue ahí donde conocimos acerca del acogimiento. Sí buscamos también la adopción, pero nos pareció interesante, pues, adopciones, tener un niño y pues ya sería algo para nosotros, ¿verdad? Y el acogimiento pues es un reto diferente en el cual pues el niño en algún momento regresa con su familia. Entonces quisimos también tener esa, pues sí, buscar cómo apoyar por ese lado. Sí, realmente
había dos opciones en ese momento, irnos por adopción y irnos por acogimiento. Traíamos a esa tercera opción de hijos biológicos, porque aquí eso de tener hijos es qué tanto dinero quieres inyectarle. O sea, el no tenerlo normalmente, hay muchos tratamientos, hay muchas formas de tenerlo, hasta el extremo, digo, ahí ya es otro tema, pero hasta te prestan el vientre y todo eso. Entonces, no hay limitantes para la adopción, digo, para tener hijos, pero para la adopción estábamos viendo eso y dijimos, bueno, si realmente queremos hacerle un beneficio a un niño, la adopción lo es, pero también es un beneficio para nosotros, ¿verdad? Entonces, si queríamos hacer así como que un poquito más que eso, sería el acogimiento, ¿verdad? Porque a fin de cuentas era ayudar a un niño sin recibir nada a cambio, ¿verdad? Se nos hizo así muy altruista el asunto, pero más que nada, bueno, pues nosotros somos cristianos y pues viendo cómo servir a los demás y servir a Dios, pues decidimos ver esa opción que se nos hizo, que no había mucha gente, ya sea por falta de información, que de hecho es un factor muy grande, la falta de información que no tienen, y la otra por, aún sabiendo, pues te es muy difícil hacerlo, no cualquiera. Digo, no digo que nosotros seamos así como que especiales, pero por decir, de hecho nos dijeron, quisieran cuidar a un niño con discapacidad y ahí nos faltó, ¿verdad? Entonces, pero, y hay gente que lo hace, ¿verdad? Entonces, mis respetos y todo. Y a nosotros, pues no tenemos hijos, no tenemos experiencia, entonces dijimos, pues sí queremos hacerlo, pero se nos hacía difícil, ¿no? Y les dijimos, pues, uno, pero lo más fácil posible. O sea, que no haya muchas complicaciones con el niño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, después de investigar y de hecho ya contactar al DIF, a las asociaciones ahí pertinentes, nos dieron ya más información. A fin de cuentas, en la conferencia que fuimos se habló en general, ¿verdad? Sabíamos ahí en cuanto a eso que era un trámite lento, lento en el sentido que no es que vas y sales con un niño, ¿verdad? Como en las películas, ¿verdad? Entonces, es algo que tienes que tener paciencia, ¿verdad? Es un trámite que obviamente el gobierno tiene que tener mucho cuidado de a quién les encarga a esos niños, ¿verdad? Entonces, obviamente hay todo un estudio riguroso y desde estudios psicológicos hasta pláticas, investigaciones y todo, ¿verdad? Económicos y todo, socioeconómicos y todo eso, ¿verdad? Entonces, pues esa fue la parte de que lo conocimos y ya que se investigó, dijimos, bueno, pues creemos que sí podemos, ¿no? Claro, y qué importante esa diferencia de poder entender la adopción como incluir a un niño en tu familia para toda la vida y el acogimiento de manera temporal mientras el niño lo necesite. Y generalmente cuando damos estas pláticas informativas o sesiones, definimos de una manera muy práctica. Si tú quieres un hijo, adopta. Si quieres ayudar a un niño, haz acogimiento, ¿verdad? Que son pues caminos diferentes y no significa que ustedes pues no quieran tener hijos, simplemente que decidieron en este momento de su vida brindar el acogimiento como primera opción y pues empezaron ya hace 2 años y han conocido un poquito ya este camino. Obviamente hay mucho que recorrer en el camino del acogimiento, pero ¿cuáles eran sus primeras o sus expectativas cuando comenzaron? Tanto en el perfil del niño que buscaban como en la integración, ¿qué esperaban y cuáles han sido los retos? Ahora sí que un contraste entre expectativa y realidad, tanto lo bueno y lo difícil. Ajá.
Bueno, pues cuando te dan las pláticas, las asesorías o la capacitación, pues te pintan todo el panorama, te sensibilizan de la necesidad que tienen los niños. Como dices, pues no es quiero un hijo o alguien para cuidar, sino es darles unos papás a unos niños temporalmente. Entonces, te ponen toda la información, algunas cuestiones psicológicas de cómo son los niños. Y, por ejemplo, decían, tú le vas a dar algo a los niños y no te lo van a recibir así súper agradecidos por lo que les estás dando. Y uno así como que, ay, o sea, pues pobrecito, ¿verdad? Pero en la práctica es muy diferente. Y así varias cuestiones, ¿verdad? Que sí tienes el deseo, tienes la intención, pero en la práctica ya en la lucha día a día, pues sí es muy distinto, ya con la mezcla de emociones, de sentimientos, que el regaño, la disciplina, o sea, el corregir al niño, ¿verdad? Entonces, pues sí es un reto. Ya en la práctica te topas con situaciones que a veces no sabes cómo manejar. Y pues en nuestro caso, realmente el hablarle de Dios, el hacerle comprender muchas cosas a través de lo que nosotros creemos, nos ha ayudado mucho, pues tanto a nosotros y tanto el trato con ella, para con ella. Entonces, pues sí, hay muchos retos, eso, yo creo que para mí eso ha sido lo más difícil, el amor, la ternura que a lo mejor no le tienes así como que de buenas a primeras. Desde que llegó, pues yo así con toda la intención de demostrarle todo mi amor, ¿verdad? Pero te levantas y ya te hizo un berrinche por algo o entró en una crisis por algo que no era, que considera uno que no es necesario. Entonces ya se te acabó la intención del amor que tenías, que llevabas. Entonces sí hay muchos retos, al menos por ese lado. Aunque dentro de todo, gracias a Dios, nos tocó una niña muy comprensiva. O sea, realmente son pocas cosas las cuestiones que tiene la chiquita que nos tocó. Pero Sí. bueno, es un trabajo diario, ¿verdad? Gracias a Dios, ahí nos tocó, pues como estábamos queriendo, ¿no? Que fuera una niña muy tranquila, ¿no? Y dentro de todo, obviamente, vienen con sus trasfondos difíciles, ¿verdad? Por eso es que están ahí. Sí nos quedaba claro, sí la expectativa que teníamos, pues era de que íbamos a batallar, ¿verdad? De que era difícil, pero nos sentíamos un poquito, por un lado, seguros porque tratábamos con niños en la colonia donde estamos, que es una colonia difícil, pero por otro lado también sabiendo que no teníamos experiencia con hijos propios, ¿verdad? Era el detalle. Ahora también la cuestión de bueno, nos tocó a nosotros, la niña la recibimos a los 6 años. Bueno, recién, haz de cuenta que ese día que la conocimos cumplió 6. Entonces, de no tener hijos, ya tienes una niña de 6 años, ¿verdad? Entonces, te brincaste los primeros 6, ¿verdad? Y en el caso de otros niños son 8 y en otro caso, o sea, digo, hay gente, por decir que adolescentes, que también estamos nosotros en otro nivel, ¿verdad? Hay gente que, adolescentes, discapacidad, etcétera. Y nosotros queríamos empezar, sí, hermanitos también, que ahorita les contamos, también hubo esa opción de repente. Entonces, por lo menos en mi perspectiva, sí como que pensaba, vamos a batallar mucho y todo. Pero ya en la práctica, el batallar mucho es lo que te rompe esa expectativa, ¿no? Porque tú piensas, voy a batallar, pero lo voy a resolver. O sea, digo, ya tomé no sé cuántos cursos me dio
el div, back to back, ya estoy bien preparado, punto 1, 2, 3. Entonces, si hace esto, yo le doy 1, 2, 3. Y si hace esto, le doy 5, 6, 10 puntos, ¿verdad? Y con eso, la receta, ¿no? Y también, pues, yo soy muy robótico, ¿no? Muy ingeniero y todo, entonces, si se afloja una tuerca, la aprietas. Entonces, y acá es diferente, ¿no? Acá se afloja la tuerca, la aprietas y se rompe, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué haces? ¿Verdad? Entonces, digo, en el sentido de una emoción o algo, ¿verdad? No es así como que hay que arreglar esa emoción, ¿no? O sea, ya son puntos más específicos, pero en el detalle no podemos, si trae un sentimiento de tristeza en ese momento, decirle, no, a ver, quita esa cara, contenta, ¿verdad? Olvídate de eso. No, no, no. O sea, si nosotros los mismos adultos no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, se puede decir falta de experiencia, pero también el saber que un niño no trabaja así y tener, digo, los que quieren estar en acogimiento, que hay muchos que ya tuvieron hijos, que ya crecieron, aún así nos dicen que es difícil, ¿verdad? Entonces, ya que nos juntamos, con otras familias de acogimiento, que por cierto ayuda bastante, ¿verdad? La expectativa sí cambió. O sea, obviamente ahorita evoluciona cada vez. O sea, la expectativa que teníamos al momento de recibir la niña, ¿verdad? Va evolucionando, ¿verdad? Porque la vimos de una niña bien tierna, todo, ¿verdad? Y lo que dicen de la luna de miel, a nosotros nos duró la luna de miel bastante, o sea, varios meses, ¿no? Entonces, bueno, la luna de miel en el aspecto de que la niña se porta muy bien, obedece, no hay problemas, ya que agarra confianza es cuando empieza a decir no, por decir, ¿verdad? Entonces, eso nos duró a nosotros bastante. Entonces decíamos esto de que, oye, está muy fácil, ¿verdad? Entonces, échenme otro. Sí, sí, ya casi que hablábamos, ¿no? Entonces, sí podemos tener un orfanato, ¿verdad? De que fuera la idea, ¿no? Entonces, pero bueno, el orfanato es otra cosa, es muchos requisitos y todo. Y vimos que no era lo ideal. Regresando al tema, me corto un paréntesis, hemos cambiado varios, o sea, era, bueno, vamos a adoptar, ¿verdad? Y decíamos, vamos a adoptar todos los que podamos, ¿verdad? Si cada año nos dejan adoptar a uno, así, ¿verdad? En 10 años tenemos a 10, ¿verdad? O sea, nosotros así como que pan comido, ¿verdad? Angelina Jolie se quedaba corta. Sí, Quítense que ahí va a inventar Carlos. Sí, entonces, ya que tenemos uno en acogimiento, dijimos, no, se más que si adoptamos a uno va a ser un logro, ¿verdad? Entonces, y hacemos que crezca, ¿verdad? Entonces, sí, no, es un reto totalmente diferente, ¿verdad? Sabíamos que era difícil, según nosotros estábamos bien preparados, ¿verdad? Y esa es la expectativa. Por otro lado, también la expectativa que nos varió bastante es en cuanto a, no de la niña, porque la niña nos preparaba muy bien, bueno, sí nos avisaron, pero de los demás, de los amigos, de los familiares, de quien creíamos que iba a decir, no, muy bien, Carlos, te apoyamos, lo que se te ofrezca y todo, así de que, seguro, no, 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 ese no, o sea, regrésalo, o sea, así, increíble, o sea, increíble cómo en ese momento nos dijimos, oye, creemos que conocemos una persona, pero no, ¿verdad? O sea, las personas que pensábamos, no, hombre, ellos nos van a apoyar bastante, van a estar de acuerdo inmediatamente, y a fin de cuentas, gracias a Dios, al final todos se entienden y toda la familia ha sido bien amorosa con la niña, ¿no? Y a lo mejor a ellos les va a doler más al momento que se vaya, ¿verdad? Sí, porque también o sea, cuando nos capacitan, pues te explican que es diferente una adopción, de un acogimiento, que en algún momento tienen que volver con su familia, muchos puntos que uno ya está, también te sensibilizan al punto de ver que también los adolescentes necesitan quien los apapache, quien los incluya en su familia. Entonces, ya sale uno a lo mejor lo típico que entras con la idea de que quiero un bebé y entre más chiquito mejor aún y que sea acogimiento. Pues también
también son muchas cosas que la familia aún no entiende, que no comprende, entonces pues sí, hay muchos comentarios o cuestiones ahí, pero que sobre la marcha, gracias a Dios, se han ido acomodando, se han ido como quitando un poco esas dudas. Claro, y eso pues muy importantes expectativas que generalmente, ¿verdad? Todavía se tiene en México ese concepto de vas a adoptar o vas a recibir en acogimiento, ay, te ganaste el cielo o vas a recibir un angelito y es que los niños son una bendición. Y claro, son una bendición, pero son niños, ¿verdad? Son traviesos, son inquietos y son niños que vienen de una historia difícil, son niños con un trauma en su corazón, aún se entreguen recién nacidos, traen esa herida del abandono. Entonces las expectativas muchas veces se chocan con la realidad. Sin embargo, pues bueno, dentro de esta aventura del acogimiento han surfeado bien dentro de este tiempo. Y además de esto de las expectativas y los retos, pues hay cambios que se ven por los que uno permanece en el acogimiento y los resultados en la ciencia respaldan el acogimiento familiar, porque hay mucha gente que le tiene miedo por la separación y como un niño se va a ir de repente, no debe ser de repente, por cierto, debe haber todo un proceso para eso, pero ¿cuáles son esos cambios que ustedes han visto en ella? Porque sabemos que los niños en las instituciones pierden en lo físico, en lo emocional, en lo intelectual, pero en la familia florecen. ¿Cuáles son esos cambios? Si nos pueden platicar alguna anécdota o cambios tangibles que han evaluado. Pues así de entrada, la estatura. O sea, venía así súper chiquititita, de 6 años y todo el mundo, ay, pensé que tenía 4. Aparte, es como que su carita sí se parece más chiquita. Pero ahorita ya está súper larga, o sea, a lo mejor todavía no rebasa así la estatura, pero como que ya está dentro de su talla y sí se dio una buena estirada. Y también, pues la forma en que ella se expresa o que ella o sea, pues traen como mucho enojo, ¿verdad? Independientemente de los traumas, simplemente el hecho de haberlos, de que no estén con su familia, ya, o sea, ya con eso es algo muy fuerte. Entonces, sí hemos notado cambio en ella. Antes le llamábamos la atención o algo y le duraba el enojo todo el día, o ya como que se bloqueaba y ya no reaccionaba, se quedaba ahí enojada. Y ahorita no, ahorita ya se molesta o algo, le explicamos lo que estuvo mal o qué hacer o qué cambiar, ya como que reacciona, pide disculpas y ya vuelven las cosas a funcionar, ¿verdad? Pues no sé qué otra cosa. Sí, bueno, por ahí nos dieron una expectativa, hablando de expectativas, o bueno, sí mencionaban que era variable, obviamente, pero decían, hombre, en 6 meses, de un diablito va a ser un angelito. Entonces, y pasaron 6 meses y pasó un año y bueno, obviamente vemos una mejora, ¿verdad? Entonces, lo que hace, por decir, back to back, es bien importante porque, o bueno, el DIF también lo hace, de tener esas juntas y esa retroalimentación y ese apoyo. O sea, no está solo, o sea, de hecho, por parte de la institución y por parte de alguna otra asociación, si te toca esta asociación que nos tocó a nosotros, te van apoyo, ayudando, ¿no? Entonces, apoyo. eso nos aterriza un poquito porque, a ver, ¿y cómo estaba? Y cada vez que hacemos un reporte, vamos viendo de que ha habido cambios, ¿verdad? Y sí, ha habido cambios y luego retrocesos, ¿verdad? Gracias a Dios no nos tocó una niña con mucha complejidad en cuestión de su trauma y todo eso. Pero sí de hecho, esta fue el tercer intento. O sea, tuvimos un intento de una niña mientras estábamos ahí en proceso ¿cómo se llama? Sí, en el proceso para que nos dieran bueno, ya una vez que nos dieron la aprobación como de familia de acogimiento, ¿qué se tardó el proceso? ¿Unos 6 meses? Sí, bueno, en el proceso, pero luego ya cuando estábamos incorporando a la niña,
cambió el juicio, porque eso también es la cuestión de que todo puede cambiar en cualquier momento, y siempre no acogimos a esa niña. Y luego nos presentaron unas hermanitas y también, antes de que las viéramos, también se canceló. Y andábamos con que, híjole, se Ya me hace que estamos esto no, ¿verdad? Ya a punto todavía de no desistir. teníamos ni la niña y dijimos, "Se me hace que no es para nosotros, es demasiado, ¿verdad? El estrés y todo esto". Y ya cuando vimos su caso y todo, que nosotros queríamos a alguien así de que, ay, no, nada más llegó al DIF y no, nada más, o sea, y vimos el caso y todo y dijimos, wow, o sea, podemos hacer algo con esta niña, ¿no? O sea, ayudarla en ese sentido, ¿no? Pues esta niña necesita ayuda, alguien que esté como padre y no que esté con otros 100 niños en el DIF, ¿verdad? Entonces eso nos motivó un poquito. No era así exactamente cero problemas. Bueno, nadie va a estar ahí, cero problemas, pero lo que queríamos así, que lo más fácil que tengan ustedes, eso pase, no. Entonces estaba como a la mitad, ¿verdad? Creo yo. Entonces, y ya, pero obviamente la niña sí, gracias a Dios ha cambiado mucho. Y bueno, estamos en un proceso ahí ya de más concientización de su futuro y algo. O sea, ya podemos abrirnos un poquito más y decirle, mira, puede pasar esto contigo en un futuro, ¿verdad? Cuando te regreses, cuando esto. Entonces, aún y cuando está muy chiquita, sí se puede hacer, ¿verdad? Pues vemos atrás cómo nos la iban a correr de la escuela, por decir, ¿verdad? Tenía 6 meses y ya teníamos, ya nos hablaban, ¿verdad? Necesitan meterla a clases a clases, Como, ¿cómo se llama? o sea, para que pudiera socializar, para que pudiera, pues que psicológicas. Okay. Sí. Entonces, terapias, perdón, esa era la palabra. A terapias, ¿verdad? Entonces, todavía yo, después de tanto tiempo y todavía no estoy ahí con los términos. Entonces, pero no, gracias a Dios, ahorita, pasando la pandemia, esperemos a ver cómo resulta otra vez la escuela, ¿verdad? Porque la niña se la ha pasado mucho en pandemia con nosotros, ¿verdad? Y gracias a Dios eso también nos ha ayudado, porque Sí. la tuvimos en casa y todo, y hemos trabajado con ella aquí, ¿verdad? Entonces, ha sido diferente también en ese aspecto la pandemia. Y también con la pandemia yo estuve mucho tiempo en mi casa, entonces tuvimos tiempo de trabajar con ella. Claro, y en esta experiencia pues ya son 2 años de que, a partir de que la recibieron, y pues está la incertidumbre. El acogimiento, nos comentaban al principio cuando nosotros estábamos en el proceso, dicen lo único seguro es la incertidumbre. Eso es lo seguro en el acogimiento. Generalmente, ¿verdad? Lo ideal es que hubiera procesos donde te dijeran, este niño máximo va a estar 3 meses, este niño máximo va a estar 6 meses, este niño máximo 1 año, o este niño se queda hasta que sea mayor de edad. Sería excelente tener eso, pero la realidad es que no. Entonces, ¿ustedes cómo han manejado esa incertidumbre? Porque ya 2 años se dice fácil, pero pues ahí ahora sí que hay muchos cambios en este tiempo. ¿Cómo lo han manejado? ¿Qué se dicen a ustedes cuando llega el miedo? Porque llegan, ¿verdad? Muchas veces. ¿Cómo lo maneja cada uno? Sí, bueno, pues de la vista de la niña, de repente hay algún comentario o algo en sus visitas con su familia biológica que ella interpreta como que ya está pronto a regresar o algo. Y sí ha habido pues conductas, no sé, como que ya estoy con un pie fuera de mi casa, ya me quiero ir, cosas así. No tanto que se quiera ir, sino como que ya me manda, tiene otra autoridad, por así decirlo, ¿verdad? Pero yo creo que es más eso de sentirse insegura, de que estoy aquí y allá, y ya según el caso, ¿verdad? Ya que nos ha tocado decirle cómo está más o menos la situación y que va a seguir aquí un tiempo, ella ya se tranquiliza. Ya, o sea, si le decimos, no sabemos cuándo va a ser, Dios sabe el tiempo, ¿verdad? Pero al menos mínimo de aquí a unos cuantos meses, pues aquí vas a estar, ¿verdad?
Y eso a ella le da paz. De hecho, me dice, nos dice, mami, cuando ustedes se mueran, yo me puedo quedar aquí en la casa con esta casa. Y yo... ¿Me firman las escrituras de una vez, por favor? O me ha dicho, mami, ¿me puedo traer a mi familia a vivir aquí? O sea, ella está muy a gusto y muy tranquila y pues bueno, eso nos da mucho gusto. Sí, parte de ello es que no nada más nosotros tenemos incertidumbre, sino no transmitir si se transmite de buena forma, ya sea para madurez del niño, ¿verdad? O para tranquilidad del niño, transmitir que también hay esa incertidumbre, ¿verdad? Una incertidumbre de que no sabemos cuándo vaya a ser, ¿verdad? Digo, para los que creemos en Dios y todo, pues bueno, hay un ser supremo que tiene control de todo, que nos ama, entonces pues esperamos que, que Él obre bien para nosotros, ¿verdad? Entonces, pero sí, realmente si recordamos el propósito inicial, ¿verdad? Porque a veces te enredas después de 2 años y ya es tu hija y ahora hay que protegerla a toda costa y entonces se te olvida, a ver, ¿cuál es el propósito principal? Bueno, ayudarla y entonces trabajamos en eso, ¿verdad? Y la incertidumbre se transforma en la mejor en una meta, ¿no? De que, oye, tiene que estar preparada, en el caso de nosotros, esta niña para cuando salga, ¿no? Todavía le falta, todavía no, entonces, pues trabajar así, de hecho, una parte de la Biblia dice, ¿verdad? De que el día de hoy, ¿verdad? Entonces, hoy puede ser el último día, ¿verdad? O también hay que fijar metas para todo el año, ¿verdad? Entonces, aunque ni siquiera sabemos si va a pasar aquí todo el año, ¿verdad? Y como quiera, a veces lo manejan en el DIF, ¿verdad? Y tú le dices, ¿sabes qué? Yo quiero a alguien que sea un caso que se va a tardar mucho, ¿verdad? Entonces, y para que no haya... En mi problema, en mi situación había un problema porque como yo viajo, hay unos requisitos de estar yendo para hacer ay, se me olvidó la palabra. Sí, no, la incorporación del niño, ¿verdad? Entonces, La integración. la integración, perdón. Entonces, ya pasamos esa etapa traumática. No, entonces que tienes que ir una vez a la semana y luego vas 2 y luego la niña se queda una vez. Entonces, no podíamos hacer eso y sí pedimos así como que a ver si un caso que se pueda tardar un poquito. Pero así pedimos la primera vez y se resolvió antes de que se terminara la integración, ¿verdad? Entonces no es ninguna seguridad, ¿verdad? Pero la incertidumbre para nosotros también es, ¿está lista la niña? O sea, estamos haciendo el mayor esfuerzo para que si ella se va en cualquier momento, todo este tiempo que estuvo aquí, no nada más era para que se la pasara bien, ¿verdad? Que se la pasara jugando, que se olvidara de sus problemas y luego ya regresara o se fuera en adopción, ¿verdad? Sino, pues prepararla, ¿no? Si regresa a su casa y hay dificultades en su casa, ¿verdad? ¿Cómo las podría afrontar, ¿verdad? Ella, aunque sea una niña de 8 años, o sea, que ella tuviera toda esa enseñanza y herramientas para que, aunque no tuviera apoyo ahí de alguien más, a donde fuera, ¿verdad? Pues por lo menos tuviera ciertas cosas, ¿no? Y el DIF está consciente de, bueno, o sea, herramientas técnicas, ¿verdad? Pero también herramientas espirituales, ¿no? La parte espiritual para el DIF también es importante, ¿no? Entonces, y en esa a veces nos recurrimos mucho a ella, era otra palabra, pero recurrimos mucho a ella y pues también le da mucha paz a la niña, ¿no? Entonces, esa incertidumbre queremos convertirla en pues, una motivación para, tenemos poco tiempo, necesitamos preparar a esta niña para que cuando se vaya esté lo mejor posible, ¿no? Claro, y ese es el centro del acogimiento, los niños. Entonces, realmente algunas personas nos escriben cuando posteamos algo de adopción o de acogimiento y en ambos el centro es el niño.
no somos el adulto. Y ahorita su respuesta, vaya que me sorprendió porque se enfocaron totalmente en la incertidumbre de la niña y eso es realmente lo que busca el acogimiento, que las personas digan, mira, si a mí me hace garras, no importa, mientras la niña esté bien, mientras el niño esté bien, yo me voy a recuperar porque tengo las herramientas. Pero lo que me preocupa es que mientras soy padre o madre de acogimiento, protegerla, cuidarla, darle las herramientas para que vaya a un mundo y sea una persona resiliente, fuerte, segura. Y pues qué excelente poderlo escuchar de alguien, no solo en teoría, porque tenemos muchos expertos que hablan del tema, pero de alguien que lo vive, que abrió su casa, que abrió su corazón a que llegara a una pequeña para saberse amada, saberse protegida y pues que lo están haciendo y pues no hay fecha, ¿verdad?, de vencimiento. Esto ahora sí que hasta que nos indiquen. Entonces, pues muchas gracias por compartir este tiempo, por compartir su experiencia. Y pues aquellos que nos siguen en redes, les comparto que Imelda nos va a estar apoyando con entrevistas a padres y madres de acogimiento. Así es que la van a ver más seguido aquí en la fanpage de ABA, haciendo entrevistas, porque queremos que el acogimiento sea conocido en México. Así es que te invitamos a compartir esta entrevista, hacernos llegar tus dudas, preguntas, comentarios. Ahorita el acogimiento está en 11 estados de la República. Todavía nos falta mucho en este tema del acogimiento, pero bueno, creemos que entre todos podemos lograr que más niños vivan en familia. Imelda, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Moni. Gracias, Ava. Hasta luego. Nos despedimos. Hasta luego.